Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, estamos saludándolos en esta emisión hoy, transmitiendo en vivo en el programa 150 de Vanguardia Obrera, con nuestros compañeros de mesa. Saluda también al equipo técnico. Bienvenidos compañera Adela, bienvenido compañero José. Un saludo fraternal, Ricardo, José, y a todos nuestros seguidores también un fuerte abrazo y un agradecimiento al equipo técnico. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, a nuestra audiencia y esa fiel que nos ha acompañado a lo largo de estos 150 programas y por supuesto a nuestro equipo técnico que hace posible esta transmisión. Saludamos también a los que ya se están reportando en sintonía aquí en esta transmisión. Un saludo para Marco Antonio Ortega, que nos dice: toda la vida escucho esto y la situación de los esclavizados trabajadores es la misma de siempre. Tienen que darse cuenta de que algo está fallando. Janet, muy buenas noches compañeros. Rodrigo, buenas noches para todos. Impulsemos la Asamblea Nacional Popular. Saludos a María Elena, a Jairo Moreno, a Horacio, a Susana Díaz y a Liliana, que ya se están reportando, y los invitamos para que compartan esta transmisión y nos acompañen en el programa de hoy. Bueno, hoy vamos a desarrollar un programa aquí con los compañeros de mesa sobre un tema reciente que tuvo que ver con el paro de los trabajadores del magisterio. Los derechos no se conquistan, perdón, los derechos se conquistan al calor de la lucha. Es una consigna que se ha entonado muchas veces y que el escenario que nos presentó el paro del magisterio tiene mucho que ver con esa consigna y queremos verla desde ese punto de vista, porque resulta que ha habido en los últimos meses una lucha donde se ha planteado si debemos movilizarnos, si debemos hacer paro, si debemos ir a las calles o si por el contrario tenemos que mantenernos quietos al margen y a la espera de que las cosas tengan como otro rumbo, como otra solución. El escenario del paro del magisterio, así como otros paros de los cuales vamos a hacer mención también en esta emisión, nos contribuyen a sacar enseñanzas, a sacar aprendizajes de lo que se vio en esos días y lo que podemos aprender para el futuro. De eso es que vamos a compartir con ustedes y los invitamos a que nos escriban sus comentarios, sus opiniones, porque son muy importantes para nosotros. Empezamos con la compañera Adela, precisamente partiendo como de esa pregunta que todos nos podemos hacer y debemos hacer un balance bien importante de eso. ¿Qué pasó con el paro del magisterio? ¿Triunfó o no triunfó? Bueno, para hablar de si triunfó o no triunfó el paro del magisterio, yo quiero hacer un contexto pequeñito, por si de pronto alguno de nuestros seguidores que está hoy acompañándonos no ha alcanzado a escuchar la anterior emisión de Vanguardia Obrera. Solo recordarles que desde el pasado 12 de junio el Magisterio colombiano inició un paro permanente, así lo convocó, lo anunciaron pues las directivas desde FECODE. Y ese paro inició en un comienzo pues en contra de la enmienda a la reforma del proyecto de ley estatutaria de la educación. Esa primera movilización del 12 de junio logró que el proyecto de ley estatutaria o que la bancada del gobierno que había estado de acuerdo, digamos, con esa enmienda, rompiera el acuerdo como tal y retirara el respaldo a ese proyecto con la enmienda. Porque pues eso iba a pasar a primer debate en la Comisión Primera del Senado. Los siguientes días de esa semana de paro, el magisterio se dedicó a hacer asambleas en las instituciones educativas, a explicar el porqué del paro, a unirse con los padres. Se hicieron también asambleas de base en algunas partes del país, localidades, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí se logró poner en evidencia lo que se pretendía hacer con la enmienda, que pues básicamente se resumía en una política privatizadora, en la desaparición de los 3 grados de la educación inicial,
También la desfinanciación de la educación pública, se hablaba también de la evaluación sanción para los docentes, bueno, y también pues un atentado contra la autonomía y la libertad de cátedra de los docentes como tal. Lo siguiente entonces era el debate, ya no del proyecto de esa ley estatutaria con la enmienda, sino del proyecto original presentado por el gobierno, que se supone también tuvo aportes del magisterio a través pues de FECODE, y la ponencia de Paloma Valencia, ¿no? De la cual, si ustedes miran, los invito también de nuevo a mirar, existían apartes literales en la enmienda que ya habían acordado. Entonces, si bien no pasó la enmienda, la lucha pues tenía que continuar y se perfiló hacia el hundimiento pues de ese proyecto de ley estatutaria, la lucha del magisterio. Entonces, las actividades del paro fueron ampliamente conocidas. Yo creo que ustedes también fueron testigos de la toma de Bogotá el pasado 17 de junio, que terminó pues en la Plaza de Bolívar. Esa plaza tuvo un lleno total durante todo el día. Uno hace las cuentas, más o menos la Plaza de Bolívar cuenta con unos 13.900 metros cuadrados y según los estudios se dice que se llena con alrededor de 55.000 personas y la plaza desde tempranas horas de la mañana se mantuvo muy llena hasta bien horas de la tarde. Llegaron delegaciones de todo el país hacia Bogotá. Unos entraban, otros salían, otros llegaban, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que así por encima, haciendo un cálculo, fueron alrededor de 200.000 docentes que llegaron aquí a Bogotá, a la Plaza de Bolívar. Y esa lucha se mantuvo hasta el jueves 20 de junio, pues que era el día en que terminaba este periodo legislativo. Ahí pues los ojos estuvieron muy puestos en la agenda a discutir en el Senado, ¿no? Porque pues tocaba mirar si iban a poner en el orden del día efectivamente o no el proyecto de ley estatutaria y qué iba a pasar, pues, porque ya habiendo roto el acuerdo con la enmienda, pues quedaba libre la ponencia de Paloma Valencia. Algunos dirigentes de FECODE ese miércoles 19 de junio dijeron, no, ya es por tiempos, esto no se va a discutir, el paro ya se levanta, pero se continúa en alerta. Sin embargo, el 20 de junio, desde muy temprano, se empezó a conocer que habían incluido en el orden del día la discusión de la ponencia de Paloma Valencia. Entonces, en ese sentido, lo que hizo la organización sindical en Bogotá, la ADE, fue mantenerse en paro, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que iba a ser discutida esa ponencia, aunque se sabía pues que ya por los tiempos eso no iba a dar, pero se mantuvo en paro. El Magisterio bogotano se mantuvo en la Plaza de Bolívar y además pues se hizo como un evento también cultural y pedagógico y también de lucha y de resistencia para despedir a las delegaciones que se quedaron luchando y resistiendo durante esos 4 días en Bogotá. Bueno, ante eso pues, ¿qué podemos decir? Definitivamente es cierto, los tiempos no daban para discutir ese proyecto de Paloma Valencia. Entonces, no se aprobó esa ponencia, no se aprobó el proyecto inicial, tampoco pasó con la enmienda. Entonces, claro, ante eso podemos decir, el magisterio triunfó. El objetivo era efectivamente no dejar pasar esas intenciones privatizadoras que estaba proponiendo, pues dicen ellos la bancada de oposición, ¿no? Pero también la bancada de gobierno estuvo en un principio de acuerdo con ese asunto al aceptar la enmienda, con la excusa, pues como explicó el mismo Ariel Ávila, de no dejar pasar la ponencia de Paloma Valencia. ¿Es un triunfo definitivo? No. No, porque los que están interesados en la privatización de la educación y en la educación como negocio no se van a quedar quietos, por supuesto que no. Entonces, lo que se dice es que hay que mantenerse alerta, ¿sí? Y máxime, pues cuando ya el magisterio colombiano y el pueblo colombiano comprobó los chanchullos que son capaces de hacer, incluyendo a la bancada de gobierno. Gol que se pretendía meter a la educación pública básicamente por debajo de cuerda y ya sobre el tiempo fue advertido y avisado. Y pues por fortuna el magisterio respondió rápidamente. Gracias a eso, gracias a esa respuesta del magisterio, fue que se logró
digamos, detener por el momento ese asunto del proyecto de ley estatutaria. Entonces, sí, definitivamente quedó demostrado que es con lucha independiente y organizada que se logra el objetivo que el movimiento se proponga, sea el que sea. ¡Derechos no se mendigan! Se conquistan al calor de la lucha y la movilización. Hoy que se levanta el paro nacional del magisterio, les queremos contar que el magisterio en pie de lucha hizo que se hundiera la enmienda que iba en contra de la educación pública. Se frenó el proceso de privatización de la educación, pero no podemos bajar la guardia. Reafirmamos la lucha del magisterio colombiano por la calidad de la educación pública. Queremos darle las gracias a ustedes, padres de familia y comunidades, por su apoyo y comprensión. Los maestros de Colombia estuvimos en las calles de nuestro país porque recuerden, los derechos no se mendigan, se conquistan al calor de la lucha y la movilización. ¡Magisterio de Macedonia! ¡Presente! 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 Bueno, escuchábamos precisamente un video que hicieron los compañeros de SUTEP, pues explicando efectivamente que fue gracias a la lucha del magisterio que se logró detener en este momento esta arremetida contra la educación pública, pero también advirtiendo que la guardia no se puede bajar. Efectivamente, hay que mantenerse en pie de lucha y hay que mantenerse alerta ante esas pretensiones que se tienen con la educación pública. Entonces, como les venía diciendo, si bien los dirigentes ya sobre el tiempo lo hicieron, alertaron del peligro que existía, efectivamente no se hubiera podido quitar del camino esta pretensión de no ser por la respuesta combativa de la base del magisterio colombiano, que además de movilizarse, como ya como ya recordábamos, en cada rincón del país, pues llegó masivamente a la capital desde el 17 de junio, quedándose pues hasta el día jueves, que era cuando terminaba el periodo legislativo. ¿Y por qué? Pues para ejercer presión directa incluso desde la plaza, ¿no? Y además porque fue un asunto que elevó muchísimo la moral del magisterio colombiano, los ánimos de lucha, la combatividad, y que dejó una enseñanza muy importante, y que incluso algunos de los dirigentes la reconocieron, y fue hacerles ver que ellos no son nada sin sus bases, ¿sí? Ellos hubieran podido hacer el llamado, ellos hubieran podido darse cuenta, y ya lo sabían desde hace tiempo, pero si la respuesta del magisterio no hubiera sido tan combativa, no se hubiera podido lograr lo que se logró. Entonces, algunos de ellos sí lo reconocieron, y es que definitivamente ellos no son nada sin sus bases. Y es que definitivamente fue gracias a la movilización, a la fuerza y combatividad del magisterio, que además se demostró numéricamente y con resistencia, con organización, con la participación en las actividades que se plantearon en medio del paro, que se logró este triunfo. Pero también hay otros asuntos que digamos, aportaron a que este triunfo se concretara, y fue la participación importante de algunos padres de familia. No fue la mayoría, eso es cierto, porque pues es trabajo también del magisterio colombiano hacer propaganda y explicar a la comunidad educativa en general y al pueblo colombiano, que es el que debe disfrutar el derecho a la educación pública como tal, la necesidad de luchar por este derecho. Pero sí hubo padres de familia incluso participando en las movilizaciones, animando el paro, haciendo sus discursos allá en la tarima, y bueno, ese fue también un apoyo bien importante. Y tampoco se puede dejar de mencionar el papel de la propaganda. Yo creo que muchos de ustedes se enteraron de lo que estaba pasando gracias a que los mismos docentes pusieron manos a la obra y por todas sus redes, sus perfiles, etcétera, etcétera, se tomaron o se dieron a la tarea como tal de explicar las razones del paro, ¿sí? De quitar como ese manto, ese velo que querían poner de que es que los docentes no quieren que los evalúen, no quieren que los controlen, no quieren que viví. No. Explicaron realmente qué era lo que se escondía detrás de eso, y era efectivamente una política privatizadora. Entonces, todo este conjunto de acciones, de movilización, de respuesta combativa, fue lo que garantizó que este objetivo se cumpliera y que no se dejaran pasar esos planes de privatización de la educación pública. Dice aquí José Fabio,
un directivo de Educal decía, hemos ganado una batalla, pero continúa la guerra contra el magisterio. Alguien también por allá se inventó una frase que la dicen mucho, que la política es dinámica, ¿cierto? Entonces, es ahí precisamente en lo que habla la compañera Adela, tiene que ver mucho eso, ¿no? El tema de la lucha del magisterio es una lucha de largo aliento, y que lo que podemos decir con seguridad es que lo que se presentó en estos días fue un triunfo. Que algunos pueden decir, pero es que la reforma no se hizo, no se aprobó, ¿sí? O sea, la propuesta inicial no se hizo, pero precisamente la habilidad pues, de los enemigos de la educación pública de darle la vuelta a eso y pretender meter y convertirla en otra cosa, había que derrotarla de esa manera, ¿sí? Lo cual no quiere decir que ya se haya triunfado con lo que sí se tiene que conquistar en cuanto a la educación pública, ¿no? No, y es que de hecho en medio de toda esta lucha y todo, se hablaba de que incluso el mismo proyecto de ley estatutaria original, digámoslo así, también tenía sus asuntos con los que el magisterio no estaba de acuerdo. Habían cosillas allí que se colaban, que daban cabida a varias interpretaciones, por ejemplo, decir, no, hay que priorizar la educación pública, ¿no? El magisterio dice, no, es que no hay que priorizarla, porque eso da cabida a que también se va a atender el sector privado en este sentido. Y no, es que garantizar plenamente el derecho a la educación pública, ¿sí? Y así debe quedar. Los maestros son muy incisivos incluso en cada cosita, en cada palabrita, porque es que eso da para interpretaciones y ahí les van metiendo todo ese asunto, y sus políticas y sus pretensiones. Claro, y la gran enseñanza de esto que hay que ver es del poder tan grande que hay cuando la gente se moviliza, ¿no? El solo hecho pues de parar ya es un elemento de triunfo, que muchos tal vez no logran ver la dimensión de ese poder y no se atreven a ir por más. Pero es parte pues de lo que hay que aprender de eso, ¿no? Ahora, el otro tema interesante aquí que tiene que ver con eso, tiene que ver con la relación de ese paro con el gobierno. Porque es que una de las ideas que empezó a coger mucha fuerza, incluso desde el mismo triunfo electoral de Petro, era que triunfando Petro, estando pues en el gobierno, pues por esa vía se iban a resolver la mayoría de los problemas y por lo tanto no había que hacer paros, y que hacer paro pues era hacer algo contra el gobierno, era oponerse pues al gobierno, e incluso previo pues al paro del magisterio, en algunas regiones se estuvo discutiendo eso y se supo de directivos que decían que no se debía ir a paro, que se oponían precisamente a eso. Ese es el tema también importante que debemos dejar claro y le quiero dar la palabra a mi compañero José para que hablemos al respecto. Bueno, sobre esto tengo que decir que la movilización y el paro del magisterio simplemente destroza el mito de los fanáticos petristas. Entre ellos, como decía Ricardo, de varios dirigentes de FECODE que argumentaban el cuento de que criticar, movilizarse, luchar y ejercer el derecho al paro era ayudarle a la derecha reaccionaria e irse en contra del gobierno. Los hechos demuestran, por el contrario, que salirle al paso a las pretensiones de la reacción con la lucha directa y revolucionaria le sirve al pueblo e impide que el gobierno trance medidas regresivas con los enemigos. Y yo creo que esta es una gran lección que todo el movimiento obrero y popular debe asimilar. Y es muy importante porque definitivamente toca desatar las manos del movimiento obrero y popular para que pueda conquistar sus reivindicaciones. Pero además de ello, los hechos demuestran algo que los comunistas y revolucionarios hemos defendido desde siempre. El movimiento obrero y popular y todas sus organizaciones sociales y políticas deben conquistar y conservar su independencia ideológica, política y organizativa respecto a las clases dominantes explotadoras, independencia respecto al Estado que defiende los privilegios de los explotadores y a la vez que deben
conservar su independencia respecto a todo gobierno. Y esto es necesario comprenderlo, pues mientras exista el capitalismo, el gobierno siempre será la junta que administra los negocios comunes de los explotadores, como nos lo enseñaron Marx y Engels hace más de 100 años. Y el gobierno de Petro no es la excepción. Así Petro tenga las mejores intenciones, no escapa a esa verdad, pues el presidente no gobierna solo, sino que está sometido al poder de los explotadores y él lo ha reconocido abiertamente en más de una ocasión. Tengo el gobierno, pero no tengo el poder. Y lo demuestran en estos hechos recientes las maniobras que ocurrieron en el establo parlamentario, donde los mismos miembros del pacto histórico metieron las patas, conciliaron, pasaron las líneas rojas, como decía una dirigente de FECODE, cediéndole a los enemigos del pueblo con el afán de demostrar resultados. Eran 2 años en que no se ha aprobado ninguna reforma y se propusieron demostrar resultados a cuenta de sacrificar los intereses del pueblo. Y eso lo denunció Carolina Corcho, no una comunista, sino uno de los miembros del movimiento del pacto histórico, frente a lo que ocurrió precisamente con la ley estatutaria de educación. Por consiguiente, los compañeros que votaron por Petro y respaldan su gobierno deben asimilar estas lecciones. Los compañeros obreros que han sido contaminados por esas ideas de que no se puede, que luchar es oponerse al gobierno, que es hacer parte de la derecha, nada de eso, porque marchar ciegamente detrás del gobierno, dejándose asustar por los fanáticos petristas y olvidándose de que estos compañeros obreros, dirigentes populares que pertenecen al campo de los explotados y oprimidos, terminan con esa pasividad, guardando silencio. Ahí sí terminan sirviéndole a la derecha y a la reacción. Por eso es correcta la consigna que se idearon los compañeros de México frente al gobierno de López Obrador, y que dice que gobierne con gobierne, quien gobierne, los derechos del pueblo se defienden. Y esa es una verdad y es una consigna que debemos acoger como propia. Así tiene que ser, y eso es actuar con independencia. Los derechos del pueblo se defienden independientemente de quien esté en el gobierno. Y ello exige, por consiguiente, luchar y mantener la independencia frente a los ricos explotadores, frente al Estado y frente al gobierno. Pero mira, José, que ahí hay un asunto que tranca, ¿no? Que nos sigue como poniendo ahí la piedra, es la piedra en el zapato y es parte también de esa política sindical burguesa que se ha colado pues en el movimiento sindical y esos dirigentes que básicamente, o sea, les tocó llamar a paro también porque por la presión. La presión, exacto. Pero las mismas bases y escuchando a las mismas bases, cuando decían, no, es que no es contra Petro, es que no estamos contra el gobierno, ellos decían, pero en última sí, esto es un paro contra Petro porque la embarró. Su bancada la embarró y nos quieren meter un gol y quieren atentar contra la educación pública del pueblo. Y entonces muchas bases también empezaron a despertar esa conciencia y a decir, bueno, pues si nos toca luchar por la educación pública de nuestros muchachos, de nuestros niños, de nuestro pueblo, pues nos toca. Sí. Y además por nuestro trabajo, que fue lo que se escuchó en muchas partes, a pesar de que en tarima todo el tiempo era, no, es que no es contra el gobierno, es que en la bancada, es que sí. Pero a pesar de eso, digamos que ese sentimiento sí quedó dentro de las bases del magisterio. Pero es una lección para todo el movimiento obrero y popular y debemos asimilar. Es magnífica, claro que sí. Es que el tema es bien importante aclararlo, porque eso, o sea, el problema que hay ahí es de esa falsa idea de crear una división artificial entre muchos luchadores que se esperanzaron
en que con el gobierno de Petro iban a resolver los problemas. Es decir, el objetivo final de todos es conquistar unas reivindicaciones a nivel de educación, de salud y del resto, ¿sí? Algunos creyeron que por ese lado se iba a lograr, otros desde antes sabían que no se iba a lograr, y existe esa idea falsa de que entre esas dos posturas tiene que haber una contradicción antagónica, es decir, que no hay unidad y entonces lo que no está lo que no está de un lado está del otro. Así ¿sí? es, sí. Incluso pues con ese calificativo que se volvió común también entre algunos, los más recalcitrantes, de decir que si se llamaba paro, eso era de derecha, ¿sí? Eso era uribista. ¿Sí? Entonces, eso es importante aclarar eso, porque el blanco de ataque efectivamente de todos de conjunto son las políticas de un Estado, ¿sí? Las políticas de la burguesía en todo orden, ¿no? Que son las políticas del imperialismo también, es decir, y esos son los enemigos más directos y exactos. Sí. Y ahí no hay término medio, o se está con ellos o se está contra ellos, es decir, o se defienden los intereses de los imperialistas y las clases dominantes o se defienden los intereses del pueblo. Sí. Una lectura aquí a algunos de los mensajes que nos están poniendo en el chat. Hay varios compañeros que están compartiendo ahí sus opiniones. Por aquí nos dice Horacio, era mucho más violenta las luchas del magisterio décadas pasadas. Ha bajado ha disminuido la conciencia de clase. Karen Daniela nos dice, lo único que hicieron fue bajar la marea, pero realmente no cambia nada la situación en la educación, sigue igual. Debemos luchar para ganar mejores sueldos a los profesores y mejores alimentación para los estudiantes. Anjansi nos dice, pero fue importante que el magisterio se movilizara a pesar del miedo de que se les acusara de opositores al gobierno. Por aquí nos dice Anjansi nuevamente, la independencia del movimiento obrero es fundamental para conquistar sus derechos y a Petro le decimos defínase ya a favor del pueblo, no más acuerdo nacional. El magisterio está en manos del revisionismo, dice Horacio García, oportunismo y revisionismo. Estos elementos trabajan para neutralizar la rebelión de las masas y en el magisterio hay quienes quieren que haya expresiones violentas. Erika Flor dice, desde Popayán un buen momento para plantearse un nuevo modelo educativo para que le sirva a la sociedad. Horacio Magisterio implementar el combate, la confrontación, nada de cobardía, se necesitan luchadores rojos del magisterio que no se dejen invadir de la cobardía. Esas movilizaciones tienen que ser violentas, las marchas pacíficas fortalecen el poder de la burguesía fascista imperialista gringa. Bueno, planteado eso, hay una idea que sí es importante dejarla clara, ¿no? Después de todo esto, de todo este caos y toda esta movilización y todo este desorden favorable y muy bueno que se dio de ese paro del magisterio, que es lo más importante, es decir, es sin duda el asunto más significativo, más importante es que retomaron el camino de la lucha directa. Eso es lo más importante, es el triunfo que más hay que destacar, ¿sí? Sin duda alguna. Lo otro, claro, criticable, discutible, qué tanto se logró, qué se perdió, algunos incluso dicen no se logró nada, al final todo quedó igual, pero ese aspecto político de retomar el camino de la lucha es lo más importante. A partir de ahí, entonces hay que decir, bueno, ¿cuál es el planteamiento de aquí para adelante? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir que debe plantearse el magisterio para en continuar su lucha? Uh-huh. Eso que usted dice es muy importante, compañero Ricardo, porque sí, efectivamente, si uno dice, bueno, pero entonces ¿en qué cambió? La educación sigue siendo lo mismo, como dice Karen. Es cierto, sí, no cambió nada, pero el asunto político de empezar a abrir la brecha de nuevo, de atreverse a plantear un paro en contra de básicamente sí, del gobierno, ¿sí? Que pretendía incluso dejar pasar un proyecto de ley con semejante enmienda, pues es un asunto que es muy importante y representa un buen avance en la lucha del pueblo colombiano. Entonces, claro, digamos que todo siguió igual y la lucha sigue. Digamos que no es que se logró detener esto y pues ya bajemos la guardia. Los mismos compañeros de la SUTEP lo dicen, las mismas bases también lo dicen.
Desde la dirigencia de los sindicatos de base y de algunos dirigentes de FECODE, claro, se celebra el hundimiento del proyecto. Bueno, el hundimiento yo lo pondría, digamos, entre comillas, porque pues tampoco es que eso se haya hundido completamente. Seguramente en el próximo periodo legislativo lo van a volver a presentar. Y aunque se celebra ese hundimiento, ellos han planteado apoyar al Ministerio de Educación y al gobierno, pues para volver a presentar precisamente ese proyecto de ley. Dicen que siempre y cuando se reconozca la educación como derecho fundamental y también la participación del magisterio. Pero bueno, ¿qué decimos nosotros los revolucionarios? ¿Qué es lo que sigue para el magisterio colombiano? Parte de eso está en un artículo publicado en el portal Revolución Obrera que ustedes pueden acceder allí. Y resumiendo, básicamente el reto ahora del magisterio es continuar su lucha contra la privatización. Definitivamente no se puede permitir que se sigan financiando colegios de cobertura, como le dicen ahora, o de concesión, con los recursos públicos, pues que en últimas salen de nuestros bolsillos, ¿no? Y que deben ser destinados exclusivamente al sector estatal. Debe el magisterio también continuar su lucha por reformar el sistema general de participaciones. En el programa pasado hablábamos que ese sistema es el que, digamos, destina los recursos para la educación y para otros asuntos también, acueducto y otros asuntos. Pero eso necesita una reforma donde se exija un aumento en el presupuesto para el sistema educativo oficial, que ha venido desmejorando y que ha venido siendo recortado en billones de pesos y mucho más desde el gobierno de Andrés Pastrana. Eso permite pues que se mejore el acceso a la educación, pero sobre todo que se garantice la permanencia de los estudiantes en la escuela. Algo de eso también decía Karen. Mantener o garantizar la permanencia de un estudiante en la escuela implica incluso brindar una buena alimentación, implica incluso tener una buena infraestructura, implica incluso tener docentes idóneos para su proceso de aprendizaje. Y el magisterio colombiano también debe continuar la lucha porque esos procesos de enseñanza y aprendizaje respondan realmente a las necesidades, a los intereses de la comunidad. Un proceso donde se incluya la ciencia, el arte, la cultura, la experimentación científica. No como sucede en el momento que es sometiendo los contenidos a las necesidades básicamente de los explotadores, a las necesidades del mercado, de los empresarios, etcétera, etcétera. Exacto, del capital. Y deben continuar el magisterio luchando también para que la evaluación de desempeño de los docentes no sea punitiva, ni se centre en establecer sanciones a los docentes que básicamente ponen en riesgo la estabilidad laboral y que además desconocen el proceso de enseñanza-aprendizaje, reduciéndolo básicamente a los meros resultados de las pruebas estandarizadas, que no consideran en absoluto ni el contexto de los estudiantes, ni la realidad concreta que viven los estudiantes ni los docentes en diferentes zonas del país, ni el entorno familiar y social, bueno, ni las múltiples variables que indudablemente pues influyen en el aprendizaje. Escuchando hace poco un análisis que hacía Julián de Subiría, que es el director del Instituto Merani y que implementa un proyecto de lectura muy interesante, él decía, acá en Colombia las pruebas estandarizadas son muy buenas para medir el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes. Realmente eso es lo que miden las pruebas estandarizadas. La comprensión de lectura tiene unos niveles, ¿no? Literal, inferencial, crítico, etcétera, etcétera. Y eso es lo que mide. Pero en absoluto mide ni la calidad de la educación ni las competencias de los estudiantes. Una prueba estandarizada no le da cuenta a usted de si trabaja en equipo, de si es solidario, de si es buen estudiante, para nada tiene que ver con la calidad. Entonces tampoco se puede pretender evaluar a los docentes a partir de los resultados de esas pruebas. Precisamente hablando del qué hacer, quiero plantear aquí dos cositas. Una que está en el chat de la transmisión de Karen, que pregunta lo siguiente. Dice, ¿es verdad que si la ponen como derecho fundamental ya no se podrá marchar y parar las clases porque serán judicializados los profesores? Y la otra, ya una nota que me mandan de interna de alguien que hace llegar una inquietud. Dice, hola, quizá valga la pena hablar sobre si es conveniente o no crear una nueva federación
o si es posible reestructurar a FECODE. En mi sindicato eso está en discusión. Y si hay varios sindicatos de maestros preguntándose lo mismo. Bueno, respecto a lo de si es un derecho fundamental o no, lo que yo he entendido y lo que he escuchado, pues, que hablan los maestros es, hay una diferenciación entre fundamental y esencial, es lo que tengo entendido. Y ahí toca examinar, pues, la Constitución Política de Colombia en cuanto a qué se considera un derecho fundamental o un derecho esencial. Porque efectivamente, si se mete el gol de que, creo que es esencial más que fundamental, de que si se considera un derecho esencial, claro, no se puede dejar de prestar, digamos, o de garantizar ese derecho. Y pues ahí sería también un asunto en contra de la lucha como tal del derecho a la huelga, del derecho a la protesta, del derecho así es como ellos lo han discutido. Pero eso tiene otro factor. Y es que las huelgas no son legales o ilegales. Exacto. Las huelgas, decíamos en la época del sindicalismo independiente, se ganan o se pierden. Y de hecho, por ejemplo, los trabajadores del sector judicial, es decir, los jueces y fiscales, tienen prohibido hacer paros y huelgas. No, pero a Zonal de los que ha hecho unos paros monumentales. Exactamente, pues. Los mismos que criminalizan a los demás trabajadores oficiales o públicos por hacer paro, hacen huelgas y paros, y por eso tienen unas condiciones especiales también. Es decir, eso se muestra es con la fuerza. La fuerza es con la fuerza y con la lucha se conquistan libertades y derechos. Es ilegal bloquear Transmilenio, por ejemplo. Sí, es ilegal bloquear Transmilenio, pero hay que bloquearlo todas las veces que sea necesario. ¿Sí? Es que esos son de los alegatos que a propósito hay ahorita en el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? ¿Cómo se conquista eso? Parando. Sí, claro. Haciendo las huelgas. Así es como se conquista el derecho de huelga. Así se conquistó. Así se han conquistado todos los derechos del movimiento obrero. Estaba prohibido hacer sindicatos y hacíamos sindicatos. Estaba prohibido hacer huelgas y tuvieron que legalizarlas para hacer huelgas, incluso para hacer que los obreros se sometieran a los reglamentos legales que regulaban las leyes, porque antes se salía a huelga y después se presentaba el pliego de peticiones. Y entonces metieron eso en el Código Sustantivo del Trabajo para amarrarle las manos mediante la ley al movimiento sindical. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Ahora bien, respecto pues a la pregunta de que si es posible reestructurar a la FECODE, y es una pregunta que se hacen muchos de los sindicatos que se han salido, que han organizado en contra de la dirección precisamente FECODE. Ese es un asunto que indudablemente inquieta, pero en mi opinión personal, FECODE, que es a la vez la dueña de la CUT, tiene el 70% de la central mayoritaria, está amarrada desde arriba y está amarrada por el Estado. Es decir, se ha creado toda una maquinaria que impide incluso cualquier movimiento al interior de esa federación, y lo mismo que al interior pues de la CUT, reestructurar esos aparatos, cambiar su naturaleza es muy difícil. Se necesitaría hacer una verdadera revolución desde abajo en las organizaciones a nivel regional, algunas de esas ya muy corrompidas, porque eso funciona como funciona el Estado. Con es decir, favores, a con punta de corrupción, politiquería, de exacto. corrupción, de la compra y venta.
Es decir, eso es una maquinaria similar al Estado, eso es un aparato parecido, muy idéntico pues al Estado, con todos los vicios del Estado burgués. Es como pretender entonces que se puede cambiar el Estado burgués para que le sirva a los pobres, para que le sirva al pueblo. Es O sea que algo toca es similar a hacer eso. otra federación. Es decir, que toca, y lo más seguro es que en la medida en que crezca la rebelión, y eso no quiere decir que no haya que trabajar al interior de FECODE Es y lo de que la más base del toca hacer. magisterio, es por el contrario, es lo que más toca hacer, y en la medida en que surja la rebelión en las bases de FECODE, vamos a encontrar lo que ya se sabe históricamente: la expulsión de los rebeldes de la federación, la expulsión de los sindicatos de la central, precisamente por rebelarse contra las maniobras, contra las camarillas, contra esos jefes vendeobreros. Sí, sí, efectivamente, estoy de acuerdo con su opinión personal, José. Bueno, y volviendo un poco a lo a lo que se hablaba también, pues como de ese derecho a la huelga que realmente se gana, es otra de los asuntos que debe hacer el magisterio colombiano y con los que debe continuar, y es un reto bien importante, y es el de poner a hablar a todo el pueblo colombiano de estos asuntos mencionados en este episodio. De la importancia de luchar por la educación pública. Los maestros no se pueden quedar solos en esa pelea, porque es que esto no es un asunto de simples profesores, esto es un asunto de todo el pueblo colombiano, que es el que debe disfrutar ese derecho, al que se le debe garantizar ese derecho. ¿Qué implica eso? Pues empezar por elevar el nivel de conciencia en las instituciones educativas, tanto de los estudiantes como de los padres y de los docentes mismos, respecto a su papel pues de multiplicadores de esta lucha. Implica también asambleas populares, claro que sí, también en este terreno. La educación es parte de los derechos que debe conquistar el pueblo, y hace parte también de sus reivindicaciones, ¿no? Y porque pues esto, como les digo, es un asunto que le compete a todas las masas trabajadoras, a las masas populares, quienes son finalmente, junto con el magisterio, quienes deben imponer por la fuerza que se garantice efectivamente el derecho a una educación pública, una educación que sea gratis y que sea de calidad desde los primeros años de vida, desde la primera infancia hasta la universidad. Entonces la discusión de los proyectos de ley y que incluyan democráticamente al magisterio, como dicen las dirigencias, puede hacerse, sí, que se haga, listo. Pero la dirigencia de FECODE y de sus sindicatos de base, pues tienen que también ser conscientes, y que quedó de hecho demostrado que es con la lucha y con la organización, y con la independencia que se conquistan los derechos y los objetivos que se plantea el movimiento. Eso es lo que realmente garantiza la educación como un derecho. Entonces yo creo que esa es una de las más importantes y principales tareas por la defensa de la educación pública. Entonces, si el magisterio logró impedir que le metieran ese gol a la educación pública, pues imagínense lo que puede lograr unido a los padres de familia, a los estudiantes. Seguramente podrán ellos aprobar o desaprobar la ley estatutaria que quiera poner el que ponga, con su movilización, con su presión, con su lucha independiente en las calles. Y sobre todo, ¿no? Le corresponde también al magisterio colombiano no bajar la guardia y mucho menos confiar en que alguna vez el Estado burgués va a legislar a favor del pueblo. Es que yo creo que este fue el ejemplo más claro, y nos permite a nosotros también explicar lo que hemos venido diciendo en muchos episodios, desde nuestra propaganda. Efectivamente, el Estado burgués no está para servirle a los intereses del pueblo. Es un Estado que le sirve a los intereses de los explotadores, gobierne quien gobierne. Eso nos permite dejar claro ese asunto. Listo. Estamos hablando en el terreno ya del qué hacer. Un aspecto que podemos decir ha pasado a otro nivel rápidamente, es de que ya existe la idea entre muchos sectores de que hay que luchar. Es decir, ya no nos podemos quedar quietos, ya no nos podemos quedar impávidos, simplemente porque hay un gobierno, algunos dicen progresista, otros dicen de izquierda. No, ya se puso el asunto, el tema sobre la mesa de hay que luchar.
hay que movilizarse, hay que salir a las calles, ¿sí? Hablando del qué hacer y pasando no solamente al problema de la educación, sino al problema general de la plataforma, de todas las reivindicaciones que hay, pues tenemos que hablar de esa propuesta que existe en estos momentos, de ese llamado, de esa convocatoria a una Asamblea Nacional Popular, que se le ha hecho coro desde el gobierno, que hay sectores de organizaciones políticas y organizaciones de masas que están hablando de convocar una Asamblea Nacional también, y que ya lo sabemos, estaba para mayo, la pasaron para julio, pero resulta que hay otra Asamblea Nacional, ¿sí? Entonces hablemos de eso porque sí es importante dejar claro cómo es ese asunto de que existen dos asambleas, de que hay una asamblea que llama a hacer una Asamblea Nacional independiente, y porque por ahí es el camino, pero tenemos que contribuir a avanzar en aclarar cómo está ese panorama. Por supuesto, si tenemos en cuenta lo que acaba de decir la compañera Ela, de que el problema de la educación al servicio del pueblo, que es una exigencia que viene desde los levantamientos, el paro del 2019 y el levantamiento del 2021, y si tenemos en cuenta todo lo que está pasando, la lucha no solamente del magisterio, sino los diferentes conflictos laborales, entre ellos los que están directamente relacionados con el Estado, como es el caso de los trabajadores del Ministerio del Trabajo y de las madres comunitarias, el reciente incluso que obligó al ex sindicalista Dusan a sentarse a negociar con los trabajadores de Colpensiones, obligado mediante la movilización, pero además como las distintas movilizaciones, sectores, incluso que no solo que se han movilizado, sino que están preparando paros nacionales, como los campesinos, que inician la jornada ahora el 7 de julio, junto con pueblos indígenas y afros, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos, no nuevas cosas, sino el cumplimiento de los acuerdos suscritos y de las promesas de tierra, crédito, comercio, paz, salud, educación, vivienda, servicios públicos, vías. En fin, todo lo que les han prometido. Si agregamos a eso las movilizaciones de los recicladores populares exigiendo el derecho a trabajo y la permanencia en el oficio en contra del Plan Nacional de Desarrollo que se propone sacarlos de allí para entregarles el negocio a los capitalistas privados, si a eso le sumamos la lucha de los pobladores contra el aumento desmedido del impuesto predial, el de los habitantes y transportadores en distintas regiones contra peajes absurdos como sucede en la costa Caribe, las permanentes protestas contra el robo en las facturas de los servicios públicos, entre los tantos problemas que hay. Y si a ellos se agregan los despidos masivos por el cierre de empresas y el desempleo galopante, la creciente de vendedores ambulantes, o sea, el desempleo disfrazado, si se mantiene la tercerización laboral y los contratos miserables para la juventud, todo esto demuestra la necesidad de unir al pueblo alrededor de esos problemas que no han sido resueltos y por tanto se necesita organizar la lucha común para obligar al Estado y a las clases dominantes a resolverlos. Ese es un punto de partida muy importante. Si se entiende además que se hace necesario organizarse y luchar con independencia de los explotadores del Estado y del gobierno para lograrlo, podemos afirmar sin equivocarnos que se hace necesaria hoy más que nunca preparar y organizar las asambleas populares con completa independencia y en particular frente a lo que decía el compañero Ricardo Oritica, el deber que tienen todos los revolucionarios, todos los dirigentes y activistas sociales comprometidos sinceramente en la defensa de sus dirigidos, de apoyar, participar y vincularse en la preparación y organización de la Asamblea Nacional Independiente,
que ha sido convocada por distintas organizaciones de comunistas, revolucionarios, de varias organizaciones sindicales, campesinas, juveniles y de mujeres, que van a realizar el 13 y 14 de julio en Cali. Es una Asamblea Nacional Popular Independiente que no se propone competir con la asamblea que están impulsando el Pacto Histórico y la Coordinadora Nacional por el Cambio para el 18, 19 y 20 de julio. Y que tiene pues un horizonte ya restringido y un programa ya resuelto, una dirección ya resuelta, y que básicamente está hecha para apoyar al gobierno y sus reformas. No va más allá. En ese sentido, la Asamblea Nacional Popular Independiente se propone ir más allá de eso, y es unir las fuerzas populares para la lucha, y en ese sentido es un paso adelante para generalizar las asambleas populares, es decir, en las regiones, a nivel local, en todas partes, de abajo hacia arriba, y de una vez como verdaderos embriones del poder popular opuesto al viejo poder de los explotadores. Es decir, es una asamblea que no se encuentra amarrada por el gobierno, como deben ser todas las asambleas populares, que deben tener carácter decisivo y vinculante, que deben decidir por ellas mismas y de forma democrática no solamente su programa o su plataforma de lucha o como se le quiera llamar, sino además sus formas de organización y sus formas de lucha, que no deben estar sujetas al respeto de la ley, ¿sí?, que es la que defiende el gobierno. No, si hay que respetar la ley, hay que hacerlo. De la misma manera que están con completa libertad y tienen que tener completa libertad para elegir sus dirigentes sin la tutela de nadie. Una asamblea, incluso donde hasta el presidente puede asistir, si es que está de acuerdo con defender a rajatabla los intereses del pueblo. Pero, es decir, si está dispuesto pues a eso, a defender los intereses del pueblo a rajatabla y con la lucha. Pero no asiste en calidad de presidente, sino como un compañero más, en igualdad de condiciones al resto de los compañeros participantes. ¿Sí? Y en ese sentido, a propósito de los compañeros que van a asistir y que están comprometidos con la asamblea convocada para respaldar al gobierno, pero que a la vez están de acuerdo y porque saben que se necesita luchar contra los enemigos, la Asamblea Nacional Independiente, la Asamblea Nacional Popular Independiente, les sirve de preparación en la medida en que van a darse cuenta no de lo que plantea el gobierno, sino de las verdaderas reivindicaciones populares que se van a plantear en esa asamblea, y a la vez van a darse cuenta de las tareas de lucha que se van a acordar para que ellos las recojan e incluso las defiendan en la asamblea del 18 de julio. Desde las bases, por supuesto, y no lleguen allá simplemente como convidados de piedra, ¿sí?, a hacer bulto y a aceptar lo que ya está decidido con anterioridad y por arriba. Es decir, donde las bases no tienen poder de decisión porque básicamente todo está resuelto. Si el apoyo, si es una asamblea convocada para apoyar al gobierno en las reformas, eso ya no tiene libertad, eso ya no tiene poder popular. Por todo esto, yo invito pues a los compañeros que nos escuchan, a los compañeros incluso que votaron por Petro, que siguen confiando en el gobierno, que lo respaldan, a vincularse y por supuesto al resto, a los que saben que es por el camino ya abiertamente la lucha, a vincularse a ese esfuerzo que ya están dando y que sirve y que servirá indudablemente, yo estoy convencido de eso, para preparar las futuras batallas contra las pretensiones de la mafia uribista de volver, de retornar al gobierno contra todos los explotadores y opresores del pueblo colombiano. Indudablemente que va a ser un paso adelante para conquistar con la lucha tanto las reivindicaciones planteadas en el 2019 y el 2021
como las nuevas que han surgido en estos últimos 3 años. Es decir, en esa época habían unas, esas no se han resuelto, pero hay otras que son de ahora y que toca ponerlas sobre el tapete, como el aumento del predial, por ejemplo, solamente para hablar de un caso. Y pienso que todo esto contribuye a la preparación de todas las fuerzas populares para la tarea fundamental, que es destruir todo el poder de los explotadores. No para salvar el capitalismo, por el contrario, es para acabar de raíz con ese capitalismo que es el causante de todas las tragedias y las desgracias del pueblo colombiano. A eso apunta esa Asamblea Nacional Popular Independiente. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Es bien importante todo lo que hemos mencionado ahorita, precisamente porque vamos hacia ese camino, hacia el camino del que hacer, que es al final de cuentas lo que nos interesa a nosotros, tomar como enseñanza de estas experiencias de las que estamos hablando, y efectivamente pues queda pues en todo lo que hemos mencionado, la importante tarea de trabajar por esa Asamblea Nacional Popular, y porque de ahí depende en gran medida el camino que tome este desarrollo de la lucha. Quiero llamar la atención aquí y resaltar lo que escribe la compañera Susana Díaz en el chat. Dice: mi empresa Colfondos S.A. se niega a negociar con Sintrasecfin. Estamos denunciando públicamente. Sabemos pues que recientemente ellos se habían ido pues en una lucha que venía desde enero, cuando presentaron pliego de peticiones, y ese pliego Colfondos se había negado pues a discutirlo, ¿no? Ni siquiera pues les había Colpensiones, ¿no? Colpensiones. Donde está Jaime Duzán, sí, un ex sindicalista, sí, entre otras cosas de la burocracia del magisterio. Entonces, desde enero presentaron pliego de peticiones, y fue gracias a la sola amenaza de huelga. Cuando ellos dijeron nos vamos a huelga, fue que el señor Duzán ya dijo que sí, le tocó sentarse a negociar. Supimos pues que este fin de semana llegaron a un acuerdo, firmaron un acuerdo con 5 sindicatos, entre ellos los de Sintrasecfin, ¿no? Entonces es importante la denuncia, porque se muestra efectivamente cómo es que los patrones actúan, ¿no? Por eso la necesidad de estar listos a la lucha, estar dispuestos, estar preparados, porque con la lucha se conquistan las cosas y también con la lucha se defienden. Es la única manera de que ellos cumplan y ellos negocien y ellos acepten y se conquisten y se logre que respondan con eso, es efectivamente con la organización permanente. El hecho de que se logre un acuerdo de 2 años, que es lo que según tengo entendido, los acuerdos que llegaron fue para 2 años, si ellos se desmovilizan y los trabajadores se desorganizan y dejan de actuar políticamente, les van a cumplir con lo que les prometieron. Entonces es bien importante eso, y muy valiosa pues la denuncia de la compañera efectivamente, y hay que hacerle pues eco a esa denuncia y estar pendiente de cómo se esté desarrollando. Invitamos pues a ellos para que escriban al periódico Revolución Obrera, hagan la denuncia, que desde ahí también se le puede hacer difusión. Sí, porque es que ella es de Colfondos, ¿no? Ella no es de Colpensiones. Sí, por ese lado no se ha firmado. De hecho, ellos tuvieron una actividad, yo no me acuerdo cuándo fue, como el lunes, tal vez, o el viernes pasado. Bueno, fue como el viernes pasado, bueno, no recuerdo, le hicieron incluso un meeting en la Embajada de Chile, los funcionarios iracundos, que pues el escándalo y no sé qué, pero pues de todos modos ellos se mantuvieron en la actividad, combatientes, llegó policía y de todo.
en una cosa hasta muy reaccionaria con los compañeros que en últimas están exigiendo que por lo menos se sienten a discutir el pliego. Entonces, por ese lado, está pendiente también esa negociación por el lado de Colfondos. Claro, y es muy valioso también en esa experiencia la unidad de los sindicatos, ¿no? ¿Sí? Sí, Fueron claro. 5 sindicatos, No, y en por esa lo menos actividad. 5 sindicatos los que se unieron, ¿no? Sí. Pusieron de acuerdo, ¿sí? Y listos pues a lanzar la lucha, ¿no? No, y en esa ¿Sí? actividad hubo hasta compañeros que llegaron de Tocancipá, de SUNED, distribuidores, la gente de la Escuela Sindical Mariacano, o sea, fue una actividad bien buena y claro, la gente ya, además la embajadora dijo, yo con trabajadores no hablo, muy déspota también en el trato Sí. con los compañeros, pero pues ahí se mantuvieron y creo que se mantienen también en otras, hay que estar pendiente de las actividades que los compañeros vayan a convocar. Claro que sí, y insisto pues en hacer esos reportes que se los hagan llegar al periódico Revolución Obrera, porque de allí se puede hacer una buena cobertura, una buena difusión y un seguimiento, e incluso contribuir a organizar actividades que contribuyan pues a esta lucha. Hasta aquí pues hemos desarrollado este tema. Yo quiero finalmente, para cerrar el programa, tocar un tema muy importante. Aparentemente como que nos salimos pues del tema, pero tiene mucha relación. Y hablando precisamente ahorita de este tema que estamos tocando de la solidaridad, la solidaridad es un aspecto muy importante en la actividad política de los trabajadores, es decir, las huelgas de solidaridad, la lucha conjunta, el apoyo, el entender que nosotros somos parte de una sola clase, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Ese concepto del internacionalismo proletario es lo que nos puede a nosotros contribuir para que permanentemente la lucha de los trabajadores conquiste, obtenga el respaldo, la ayuda, el apoyo decidido de mucha gente, de muchos compañeros, y eso es lo que en última nos va a llevar al triunfo. Hablando de este asunto de la solidaridad y del internacionalismo proletario, yo quiero invitarlos a consultar en el portal Revolución Obrera, recomendándoles una atención especial a unos artículos recientes que están relacionados con lo que está sucediendo en la India. Tienen un propósito muy importante, ya que cuando nosotros hablamos de que no estamos pensando en una reivindicación específica, hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de vivienda, hablamos de el problema de la tierra, el problema de la naturaleza, De los presos políticos. de los presos políticos. Es decir, cuando vemos que es un problema más general, hablamos entonces de que es un problema de la estructura, es decir, hay un problema de la estructura económica, y eso nos tiene que llevar a nosotros a entender que del mismo modo que tenemos que enfrentar la lucha por las reivindicaciones concretas, también tenemos que pensar en los grandes problemas, porque pensando en los grandes problemas encontramos también las grandes soluciones y también de lo que está viviendo todo el mundo. Recordemos entonces que allí en la India, precisamente, uno de los países más poblados de la Tierra, se está llevando a cabo una guerra popular donde es el pueblo el protagonista principal de una revolución, de una gesta heroica y que va por buen camino, marcha triunfante, y es hoy sin lugar a dudas la principal amenaza para los imperialistas y para este odiado sistema capitalista. ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Que hay una campaña grande de los reaccionarios porque quieren ahogar en sangre ese proceso revolucionario. En uno de los trozos de esos artículos que les estoy recomendando, quiero leérselos porque es algo ilustrativo de lo que está pasando allí, de hechos muy concretos. El párrafo dice lo siguiente: el 1 de enero, las fuerzas de seguridad mataron a un niño de 6 meses y lo hicieron pasar como víctima del fuego cruzado. Hubo 5 testigos de este incidente, incluida la madre del niño, que afirmó que las fuerzas de seguridad mienten. El falso encuentro de 3 campesinos en Nendra el 16 de enero y el asesinato de Ramesh Poyam cuando iba a bañarse en un río el 30 de enero son otros de los incidentes de este tipo ocurridos en enero. También el 13 de enero el Estado utilizó drones para realizar bombardeos aéreos en Metagud,
Errapoli y Botelón, pueblos limítrofes de Succa, Bijapur, en la región de Bastar. Siguiente mes, el 27 de febrero, las fuerzas de seguridad mataron a 3 aldeanos a los que llamaron maoístas en Kanker. Otro hecho, el 2 de abril, las fuerzas paramilitares mataron a 13 personas, todas ellas declaradas maoístas. Entre estas 13 personas estaba Kamli Kunham, una menor adivasi, sorda y enferma, que fue arrastrada de su casa por las fuerzas paramilitares, violada, asesinada y su cuerpo brutalizado para no dejar pruebas. Y así siguen los relatos. Es decir, hay una campaña terrible, asesina, criminal, donde las fuerzas del Estado, en alianza con el imperialismo, principalmente con los Estados Unidos y con los ingleses, están desarrollando una campaña de aniquilamiento masivo en las zonas donde las masas se han organizado con la dirección, bajo la dirección del Partido Comunista de la India, y están masacrando pues pueblos enteros. Hay varios artículos ahí en el portal Revolución Obrera que los invito a que los lean. Hay uno del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, hay otro del Partido Comunista de Filipinas, hay otro de una organización que se llama Frente Estudiantil Revolucionario. El hecho es que los reaccionarios están masacrando al pueblo indígena, que allí se llama los adivasis, y están persiguiendo, torturando también a muchos dirigentes. A miles los están judicializando y a todos los acusan de ser maoístas. Una campaña terrible, indiscriminada, de derramamiento de sangre con el objetivo de derrotar esa guerra popular. Además de eso, los hechos que se están presentando ahorita no son aislados ni recientes tampoco únicamente. Todo eso hace parte de una campaña que desde hace varios años han llevado a cabo y ya han lanzado varias campañas. ¿Qué es lo que están convocando y qué es lo que se está proponiendo en estos momentos? Y es el llamado que se está haciendo a nivel internacional. Los compañeros del Partido Comunista de la India maoísta y en acuerdo con el Comité Internacional de Apoyo han convocado para el día 1 de julio para que se realicen acciones en apoyo a la guerra popular en la India y una campaña para poner freno a ese exterminio bautizado por los reaccionarios Operación Kagar, o que se traduce como Operación Fin. Ese 1 de julio están solicitando, están pidiendo, están promoviendo acciones en embajadas, en consulados, movilizaciones de masas, campañas de rayados, de pintas, conferencias, todo lo que se puede hacer para hacerle resonancia a eso y para mostrar efectivamente que en el mundo hay un pueblo que está movilizándose en apoyo a la guerra, a esa guerra popular. Esa es la invitación que estamos haciendo. Incluso como parte de eso, les comentamos que el Partido Comunista de Filipinas ha asumido como parte de sus tareas que allá en Filipinas también hay un proceso de guerra popular también con mucho desarrollo, dirigido por ese Partido Comunista, y ellos han asumido esa orientación, pero la han llevado más allá. Entonces decretaron un mes de acciones orientados pues en solidaridad con él. Entonces van desde el 20 de junio hasta el 20 de julio, un mes de acciones de solidaridad. Entonces los invito pues, yo sé que pues muchos de pronto no conocemos bien la situación allá, pero es bien importante porque lo que se está presentando allá contribuye también al desarrollo de ese proceso revolucionario que en todas partes y particularmente en Colombia se tiene que desarrollar. En ese sentido, los reaccionarios, y veámoslo de una forma más global, más general, la campaña de los reaccionarios es matar a nuestros hermanos con genocidios como lo que está sucediendo en Palestina, con guerras reaccionarias como lo que están haciendo en Ucrania, en Siria, en Somalia, en Sudán, en Yemen y en muchas otras partes. Y el mejor antídoto que tenemos para esas carnicerías es sin duda la guerra popular. Y los pueblos del mundo debemos salir como fuerzas internacionales a contribuir en ese avance y en ese futuro triunfo. Esa es la invitación que les quiero hacer. Para esto esperamos que surjan muchas iniciativas,
que se desarrolle pues una campaña y sobre todo que entre todos nosotros nos adentremos pues a conocer, a estudiar de primera mano lo que está sucediendo allá, porque realmente es un proceso muy, muy valioso, de mucha proyección y que contribuye a esa gran lucha que tenemos los proletarios del mundo por acabar con este sistema de opresión y explotación y por algún día poder retomar esa construcción de esa sociedad donde todo sea gobernado por quienes todo lo producen. Bueno, Ricardo, pues muchas gracias por esa invitación. Creo que sí, tenemos que solidarizarnos con el pueblo indio y en particular con la comunidad adivasi y en contra también de esa colaboración entre los gobiernos de India y Filipinas, entre Modi y Marcos, que hacen posible también el intercambio de armas y demás para arremeter contra el pueblo en la India. Agradecerles a todos nuestros seguidores por habernos escuchado el día de hoy, poner en práctica pues todas las enseñanzas de la movilización y las enseñanzas que nos dejan las mismas masas populares y avanzar hacia la preparación y concreción de la Asamblea Nacional Popular Independiente es la tarea que nos corresponde en este momento. Además de, como ya lo dijo Ricardo, la solidaridad con nuestros hermanos de clase en todo el mundo. Gracias compañero Ricardo y compañero José. Ahí les dejamos anclado en los comentarios algunos artículos que dan cuenta de esta situación internacional y también de el balance, a manera de balance pues de la lucha del magisterio. No, muchas gracias a ustedes por compartir este espacio nuevamente. A nuestros amigos fieles seguidores, un abrazo fraternal y un saludo especial a nuestros compañeros del equipo técnico. Un abrazo para todos, los esperamos en nuestra próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto